Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Línea 1 aquí en Radio Usacho 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. También les tenemos transmisiones en conjunto con apoyo de diariousach.cl, TV Usach 50.1, Zapping 173 y Mundo 522. Por supuesto, además, todas las redes sociales. Aquí comienza Línea 1, Daniela Figueroa Videla, muy buenos días. Muy buenos días, querido Alejandro Guillé Álvarez, ¿cómo estás? En este 5 de marzo, porque dentro de las efemérides, un día como hoy, en la bellísima ciudad de La Serena, nació un niño que me imagino travieso, aunque algo solitario, curioso, y que ha llegado, porque esto no termina, bastante lejos. Estoy hablando de Alejandro René Eliodoro Guillé Álvarez. Sociólogo, periodista, político chileno y nuestro compañero Ale, muy feliz cumpleaños. No te voy a preguntar la edad porque dicen que es mala educación. De diplomacia. Muchas felicidades, Ale. Más que compasión. ¿Es compasión? Sí, a esta altura es compasión. No mezclemos la compasión. Oigan, y mira la tremenda torta que nos trae nuestro compañero Gonzalo Espinosa. ¿Qué dice la torta que parece de matrimonio? Periodista y abuelo. De Luan. De Luan. Mira la torta especialmente no es hecha Luan, para... tengo más nietos. No, sí, pero que digamos que Luan son tus ojos. Sí. Hoy. El regalón. El chiquitito de la familia. Así que feliz cumpleaños, querido compañero Alejandro Guillé. Sople para allá para que no me llegue a mí. Oiga, quería decir yo. Felicidades, Ale. Las hormigas se van a subir por todos lados. Oye, y de piña. No, sí, especialmente diseñada para ti. Sin azúcar y sin tantas cosas. No puede tener nada porque es de cartón, me mata. Es de utilería. Es de utilería. Y mira, estamos viendo ahí en imágenes un lindo... Mire, el cartón. Le está metiendo dedo a la crema chantilly y la piña. ¿Y tú nunca hizo eso? ¿Qué? Pero si después vas a tener que morderla después. Sí, tortazo te vamos a hacer, Alejandro. A lo mejor les convido, pero no sé si ¿qué alcance? Estamos viendo ahí? Las distintas facetas de nuestro compañero Alejandro Guillé a través de TV Usach. Ya lo voy a ir contando. Ahí está en el Congreso, un hombre muy serio, pero desde las comunicaciones. Ahí se puso a bailar conmigo en admisión. Estamos viendo en este reciente verano. Ahora, los comerciales. No, bueno, pero ahí está, bailando Alejandro Guillé con mucho ritmo, le pone empeño. Ahí está dentro de nuestro campus haciendo una invitación para una transmisión especial. Y ahí me está recordando que tengo que sacar músculo para poder defender la verdad, la objetividad dentro de lo que se puede también como comunicadora. Me estás dando ahí lecciones también como buen profesor y entrenador. Así que muchas gracias a nuestra compañera Carla Marín por hacer este loop de algunas imágenes que dan cuenta, por supuesto, de todos los talentos que tiene Alejandro Guillé. Está rojo, Alejandro Guillé. Primera vez que no habla. Hoy sí, poco monadado, que uno no se ve en la imagen. Lindo te ve. Y ve. de repente mira uno y, uy, ¿qué han pasado los años? Pero estás como tú, querido Alejandro. Así que a nuestros auditores también, si quieren hacer los saludos correspondientes, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp y por supuesto a través de las redes sociales. Ya, Ale, vamos a seguir celebrando luego nosotros. ¿Cómo va a ser el tiempo para los festejos? Eso, el tiempo para los festejos caluroso, porque vamos a alcanzar en esta jornada de jueves 31 grados Celsius de máxima, muy alto el índice ultravioleta y hasta ahora tenemos 15 grados. Así que así se viene la capital y mañana sube, mañana viernes a los 32, pero el sábado, para que puedas jardinear con menos calor, Ale, vamos a alcanzar los 28, o sea, menos de 30. Sí, ahí está bien. Ya, vamos ahora con algunas callecitas de Santiago. Mira, hay tránsito lento en el enlace de la ruta 68 hacia Alameda al Oriente, debido a flujo vehicular aumentado, así que considera tiempo extra en el desplazamiento, esto acá en la comuna de Estación Central. Hay congestiones en camino Melipilla, camino Lonquén, ruta 78 también y la ruta 5, para que vean el detalle. Y por último, local de Vespucio Sur al poniente al llegar a Gran Avenida, también en la cisterna, también hay harta congestión y para que revises porque ya marzo partió con tutti. Pregunta del día a propósito de algo que escandaliza a muchas personas, a mí en particular, y que emociona ver las declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Se le caían las lágrimas. Sí.
Bueno, vamos al Senado, que aprobó, cuando ya termina el gobierno, un polémico proyecto sin duda, pero que permitiría a los reos por causa de derechos humanos conmutar las penas. Entonces la pregunta a nuestro público es, ¿qué le parece a usted? Primera opción, legítimo debate. La segunda, 2, es un anticipo de la que viene. exacto. Y la tercera, simple, injustificable. Así nomás. No tenemos el detalle, si hay excepciones, porque esto también, claro, llama la atención no solo con los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, violación a los derechos humanos, pensábamos, ¿no?, lo que fue Punta Peuco, Penal Cordillera y todas esas personas que demoró mucho la justicia. Recién en el 2001, luego del gota a gota de los años 90, empezaron a encarcelar masivamente, pero hay 400 personas condenadas por violación a los derechos humanos. Mira, justo hoy, en Frecuencia Literaria, voy a hablar con el periodista que tú lo conoces de TVN, Rodrigo Cid, sobre su libro en torno a un perfil de Manuel Contreras que se llama El horror enmascarado. Y justo con esta noticia, para mí, al menos, lamentable. Y bueno, y también la Quintrala, bueno, el padre del senador Macaya, que fue el que... Pero eso no es por derecho humano. No, pero estoy hablando, porque no es solo, por eso lo que te decía, no tenemos el detalle. Está la Quintrala, está ahí, el criminal de alto hospicio, o sea, hay mucha gente que podría eventualmente, solamente por el tema de la edad, tener este beneficio. Bueno, ¿lo puedes responder dónde? En nuestras redes sociales, súper fácil, @tvusach, @radiosach. Vamos con las principales noticias de esta jornada, 7:36. En línea 1, las noticias que definen la actualidad. El presidente Gabriel Boric llamó al Senado a no retroceder en materia de derechos humanos tras el avance de un proyecto de ley que permitiría conmutar penas a reclusos condenados por violaciones a los derechos humanos. El mandatario advirtió que la iniciativa podría abrir la puerta para que personas condenadas por delitos de lesa humanidad cumplan sus condenas en sus casas. Y la reforma del sistema de sala cuna sufrió un nuevo revés en el Congreso. La Comisión de Educación del Senado abrió un nuevo plazo para presentar indicaciones, lo que prácticamente descarta que el proyecto se apruebe antes del cambio de mando. Y la decisión adoptada pese al llamado del presidente Gabriel Boric a acelerar su tramitación generó molestia en el Ejecutivo y reacciones críticas de los ministros presentes. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, confirmó que asistirá a la investidura del mandatario electo José Antonio Kast el próximo 11 de marzo. Recordemos que ambos mandatarios, uno electo y el otro ya en ejercicio, pese a sus diferencias ideológicas, sostuvieron un encuentro bilateral el 28 de enero en la ciudad de Panamá, donde abordaron temas como cooperación contra el crimen organizado y coordinación regional. El Servicio Agrícola y Ganadero, SAC, confirmó la detección de casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres en la región de Valparaíso, específicamente en el humedal El Yali. Y tras la confirmación, el organismo activó el Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria y reforzó las medidas de vigilancia y control para evitar la propagación del virus. La Bolsa de Santiago cerró la jornada de este miércoles con importantes ganancias en sintonía con el mejor ánimo de los mercados internacionales, luego de que los precios del petróleo moderaran su caída en medio de la incertidumbre que ha generado la guerra entre Oriente Medio. El IPSA, principal indicador accionario del mercado local, avanzó un 2,42% y se ubicó en 10.497 pesos con 46 centavos, recuperando parte del terreno perdido tras las caídas registradas en las sesiones previas. Estados Unidos e Israel afirmaron que Irán está respondiendo con menor intensidad a su ofensiva en el quinto día de una guerra que se ha extendido por todo Oriente Medio. Desde el ataque conjunto lanzado el sábado contra Teherán, que desató el conflicto, la República Islámica ha respondido con salvas de drones y misiles contra territorio israelí y contra objetivos estadounidenses en el Golfo. 7:39. Entrevistas en línea 1. El crimen organizado avanza y pone a los estados en máxima alerta. México, ya lo supimos, fue liquidado uno de los principales líderes de las cadenas y grupos organizacionales vinculados no solo al narco, sino a los negocios ilegales. Y hubo reacciones, se rebelaron contra el Estado y hubo actos
terroristas en distintas partes de México. En el caso de Ecuador, tropas norteamericanas y ecuatorianas en conjunto, en territorio ecuatoriano, comenzaron a operar sin resultados hasta ahora conocidos. Y bueno, hay otros países como Colombia que tiene tradición en esto y otros que están ahí a la expectativa, Chile, que empieza a sufrir a diario denuncias de narcotráfico, corrupción, sicariato, toda la variedad de crímenes, porque son negocios. Ellos consideran que esta es su cartera de negocios. Y de cómo lo están abordando los distintos estados, ya lo decías, de México, Colombia, Ecuador y por supuesto Chile. Vamos a conversar esta mañana con Valesca Troncoso, académica del Departamento de Estudios Políticos de la USACH y que sabe mucho de crimen organizado. ¿Cómo estás, Valesca? Qué bueno tenerte nuevamente aquí con nosotros en Línea 1. Igualmente, muy contento de verlos. Muchas Alejandro, gracias. feliz cumpleaños. Gracias. Le da pudor, parece. Un poquito sí, pudor, ¿no? Pudor, porque los años. No, si da lo mismo los años. No. El tema es expresar No cariño. se notan. No se Sí, notan. eso es no cierto, se notan mi para señora. nada. No se notan. Ay, antropóloga, encuentra todo lo antiguo No hay bueno. arqueóloga. Ya, dale, le da. Ya, Bueno. vamos a lo nuestro. En México tuvimos noticias este verano y bueno, se alcanzó un debate antiguo ya. ¿Cómo se combate el crimen organizado, que es mucho más que el narcotráfico? Porque aparece desafiado el Estado frente a organizaciones que constituyen un poder paralelo, ilegal, todo lo que queramos, pero poder que funciona y que permea las instituciones. ¿Cuán grave es la situación en México y qué viabilidad tiene una estrategia de ir a la guerra con ellos, que ya ocurrió en el pasado? Claro, lo que nosotros vemos en México es una profundización de la violencia que tienen las organizaciones criminales, pero es algo que ya se viene manifestando hace por lo menos 15 años, ¿sí? Porque muchas veces olvidamos, por ejemplo, lo que sucedió con el Chapo Guzmán, Sí. que es algo muy similar a lo que pasó con Jalisco Mencho. Nueva Generación, porque el Chapo Guzmán, cuando es detenido en la cárcel, el cártel quema la ciudad y eso presiona al poder político para que lo libere. ¿Qué pasa ahora con el cartel de Jalisco Nueva Generación? Algo similar. ¿Qué es eso? Presionar al Estado para dejar que puedan seguir operando libremente, porque ahora asesinan al Mento, y el Mento es el encargado y líder de Jalisco Nueva Generación. Entonces, si se dan cuenta, se está repitiendo un poco la historia. Si se dan cuenta, nosotros seguimos viendo altos niveles de violencia, porque también las organizaciones criminales tienen alto poder de fuego. Entonces, como tú preguntas, ¿es posible ir a la guerra con las organizaciones criminales? Por supuesto que no, porque es una guerra asimétrica. Valesca, y respecto a la presión de Estados Unidos con México en particular y por supuesto este envío que realizó de más de 90 narcotraficantes hacia México y lo que, no solo el discurso, sino las acciones que ha iniciado Donald Trump y presiona de alguna manera a la administración de Claudia Sheinbaum. Luego nos vamos a meter a Ecuador para ver ese tema. ¿Aporta, no aporta? Porque, claro, la mandataria tenía un discurso que es muy distinto al de Donald Trump, habla de abrazos, no balazos. Claro, algo muy parecido a lo que dijo Petro también en Colombia y luego tuvo que retractarse, ¿sí? Porque efectivamente el crimen organizado no se combate con abrazos, sino con estrategias y que tienen que ser proactivas. El discurso de la presidenta mexicana también tiene que ver con poder establecer ciertas situaciones para la población de estabilidad, seguridad, para que la percepción de inseguridad que está presente en el pueblo mexicano pueda disminuir. Pero el tema es que tenemos organizaciones gravemente violentas y principalmente es foco de atención de Estados Unidos, porque ustedes saben que los acusan del tráfico de fentanilo al territorio norteamericano. Sí. Pero olvidamos que muchas veces los precursores para poder elaborar el fentanilo entran por Estados Unidos, salen a México, se cocinan en México y vuelven a entrar a Estados Unidos. Por lo tanto, si no se combate dos elementos fundamentales, que es
la producción de drogas, pero por otro lado, la demanda de drogas, entendiendo que Estados Unidos es uno de los principales consumidores de drogas, de cocaína, es imposible que se pueda establecer una estrategia. Efectivamente, combatir esto ya en el pasado se apeló al tema fuerza, porque a la gente, al ciudadano común, lo que quiere es ver militar en la calle, pero el militar combate con fuerzas que no se mueven con la misma lógica del militar. Son organizaciones que tienen alguna estructura incluso paramilitar, pero ellos lo que hacen es corromper, es penetrar, es silencioso. No van a estar en las calles batiéndose con un ejército superior. Acuérdense que cómo permearon a las Fuerzas Armadas Mexicanas y la corruptela. Usted mismo menciona a Chapo Guzmán. Cuando iban a detenerlo, las propias policías demoraban los operativos para que escapara. O cuando estaba en la cárcel y tuvieron que hacer un operativo, llegaron tarde. Después había perforado el edificio para tener un lugar de escape. Todo eso es con colaboración, porque lo que hacen es, cuando entran las Fuerzas Armadas, las penetran. Y en Chile está pasando algo parecido. Ya tenemos varios indicios como para ocuparnos. Entonces, ¿qué destino tiene una guerra frontal de tipo convencional contra una estructura tan etérea? Lo has graficado muy bien con lo que señalaste. Hoy lo que tenemos es que el escenario previo a los últimos 2 años nos ha mostrado que no es efectiva una guerra convencional frente a las organizaciones criminales, porque pongamos ejemplos concretos. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de impunidad, y no lo puedes combatir con tanques. Por lo tanto, ahí tenemos lo que yo señalaba, una guerra asimétrica, con diferentes actores. No tenemos actores estatales combatiendo entre ellos. Eso hace que el combate al crimen organizado sea mucho más complejo, entendiendo además que hay una fragmentación de las organizaciones criminales. Es algo que yo vengo señalando hace bastantes años, que tenemos que entender una nueva dinámica de las organizaciones criminales. Los cárteles ya no funcionan como los años 80 ni los años 90, y eso hace que sea mucho más complejo. Y en el caso de Chile, como tú señalas, somos el caso testigo de esta fragmentación de organizaciones criminales. Tenemos sicariato, extorsiones, penetración de las organizaciones criminales en las instituciones de seguridad, instituciones públicas, en el Poder Judicial. Entonces, estamos en un escenario muy complejo, pero me parece que estamos todavía, y sigo siendo muy esperanzadora en ello, todavía en el camino de que podemos empezar a generar estrategias que yo vuelvo a insistir que tienen que ser proactivas, adelantarnos al funcionamiento de las organizaciones criminales. Ya sabemos que penetran las instituciones del Estado. Bueno, ¿cómo se pueden generar estrategias para que eso no suceda? O si sucede, sean detenidas estas personas. Valesca, ahí en el diario La República.p, o sea, La República de Perú, un artículo que publica, un índice, un ranking de alguna manera, en torno a América Latina, todos los niveles más altos de crimen organizado durante el año pasado, 2025. Y hay 4 naciones de nuestra región que encabezan el top 5 del ranking. Y está primero Colombia, luego México, Ecuador y Paraguay. De Paraguay sabemos muy poco. Primero preguntarte qué antecedentes cuentas tú y cuáles de estos 4 países, por su naturaleza o por cómo lo han combatido, podría ser, comillas, fuente de inspiración para nosotros, a propósito de lo que te preguntaba Alejandro. Cuando vemos además que es una de las prioridades del próximo gobierno de José Antonio Kast. Efectivamente, el ranking que tú señalas proviene de una institución que es GITOC, que es el índice mundial de crimen organizado, y que he tenido el privilegio de poder trabajar con ellos, así que ahí me manejo bastante bien en el tema de los índices. Y efectivamente, como tú señalas, Colombia es el segundo país a nivel mundial en el índice de criminalidad. Por lo tanto, estamos hablando de más o menos el 7.75 de 10. Sí. Entonces, estamos hablando de un país que está penetrado completamente por las organizaciones criminales. El crimen organizado se ha instalado en Colombia, lo sabemos desde los años 80 en adelante, pero hay otros países que han irrumpido en el escenario. Entre ellos está Ecuador, porque México ya sabemos por la tradición que tiene, pero desconocíamos qué es lo que pasaba en Ecuador y muy bien, como tú señalas, lo que pasa hoy en día en Paraguay. Ecuador se transformó en la autopista de la cocaína.
se transformó en el hub para poder exportar cocaína a través de los puertos, por ejemplo, de Guayaquil. Pero también, si recordamos, es una de las ciudades, es uno de los países más violentos a nivel mundial. Ese es el cambio fundamental que tiene Ecuador. Y por otro lado, Paraguay, que aprovecho de avisar que tengo un paper sobre ello, sobre la hidrovía Paraguay-Paraná, que también estudiábamos sobre ello y veíamos que el rol que tiene Paraguay en el tráfico de cocaína, en el tráfico de marihuana por el Atlántico es fundamental. Es fundamental, ¿sí? Porque se desarrolla el tráfico de drogas a través de vía fluvial, a través de vía terrestre y también de vía aérea. Entonces hay pistas de aterrizaje clandestinas. Sumado a eso, hay puertos privados, por ejemplo. Entonces es un espacio donde no hay un control estatal efectivo, principalmente porque la hidrovía que conecta Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y que sale al Atlántico no tiene control. Es imposible poder controlarlo. Entonces Paraguay hoy en día uno se pregunta, ¿pero qué rol puede tener si es Mediterráneo? Bueno, el mismo rol importante que tiene Bolivia, por ejemplo. Y ahora, Paraguay va en camino a ser un hub tan importante como lo es Ecuador. Y la segunda parte de mi pregunta, brevemente, antes de darle paso a Guille. ¿Hay alguno de estos países donde uno pueda aprender? Ya que, por ejemplo... Que lo hayan hecho bien. Exacto, porque José Antonio Kast tiene como modelo al menos a El Salvador. A El Salvador. Mira, yo creo que uno de los... lecciones, creo que eso es lo que podemos hablar. Ya. Lecciones es no aplicar las estrategias que se hicieron en México y en Colombia, que está vinculada principalmente, por ejemplo, no resultó la sustitución de la cocaína por otros productos. No fue efectiva. Y te cuento un poquito por qué no fue efectiva. Porque las personas no solamente tienen asociada la producción de la hoja de coca al clorhidrato de cocaína, sino que también a la venta de la hoja de coca para otros productos naturales o otro tipo de industrias. Cuando sustituyeron el producto, les pasaron, por ejemplo, zapallos, por ejemplo, lechugas, y eso no era un negocio rentable. Por lo tanto, sustituir la hoja de coca no fue la razón, no fue la justificación, todo lo contrario, volvieron a la hoja de coca. Entonces, creo que son lecciones. En el caso de México, también se militarizó el combate al crimen organizado. Partió con Colombia, luego con México, se intentó, ¿no es cierto?, en otros países que se pusieron un poco más reticentes, pero también se ve incrementado en el caso de El Salvador. Pero no podemos olvidar, y eso yo también lo señalo, que hay un pacto con las maras. No es que solamente el plan mano dura esté funcionando por sí mismo, sino que hay una alianza entre el Estado y las maras para mantener un status quo. Que es previo a Bukele, además, ¿no? ¿Tengo entendido? Que es previo a Bukele. Se ha profundizado con Bukele. Entonces, lecciones aprendidas. No sustitución de productos, no mano dura, sino que tenemos que ver, principalmente entenderlo también como un problema de salud, educacional, social. Creo que se pierde la arista completa, se pierde todo el fenómeno para entender que es un fenómeno además que nace desde la sociedad. El crimen organizado no está ajeno a los aspectos socioculturales latinoamericanos. Profesora, he sabido que, bueno, Bukele, no se dice en los medios, pero partió con una negociación con las maras, que son las mafias de allá. En un país más pequeño, todos se conocen, es quizás más fácil. En países con millones de habitantes, eso es más difícil, desde luego. Pero en el caso de todos estos, digamos, estrategias, la clave siempre ha sido el lavado de dinero, porque estos son negocios ilegales, son negocios. Entonces, la única manera de combatirlo con eficiencia es cortarle el flujo del dinero. Pero, por ejemplo, Chile se niega terminantemente, y la sospecha que uno tiene es que está en la penetración de estos dineros sucios que se mezclan con negocios lícitos y que, por lo tanto, si se empieza a investigar la ruta del dinero, se van a encontrar que puede caer gente inesperadamente importante en la sociedad chilena porque de alguna manera han entrado en negocios. Lo mismo pasa con los gobiernos locales. Muchos alcaldes, aunque no una vez alguien lo insinuó y se armó un escándalo por lo que dijo, no por lo que revelaba,
tienen encargados en el municipio entenderse con las mafias de la comuna para que los dejen gobernar. Entonces, ¿cómo se va al fondo cuando hay tantos intereses que van mucho más allá de los grupos organizados del crimen? Exactamente, porque estamos hablando de que el crimen organizado se vale de la corrupción y la impunidad. Y en Chile se están dando las condiciones para que esos dos factores, que podemos decir que son facilitadores de la implantación del crimen organizado. Una de las formas que creo que lo señalaste muy bien, tiene que ver con la ruta del dinero. Si el fin máximo de las organizaciones criminales es el rédito económico, el golpe más fuerte que les puedes dar es en el bolsillo, es en la economía. Como es una economía paralela a la economía lícita, lo que han hecho es mezclarlas. Y, por ejemplo, nosotros lo que encontramos son empresas con testaferros y, por lo tanto, blanquean el dinero. El tema es que nosotros todavía no estamos preparados para poder hacer un seguimiento sostenido en el tiempo de que vaya a quiénes son las personas que están lavando dinero. Existen muchos negocios que hemos visto que son solamente de blanqueo de dinero. Existe, por ejemplo, lugares en donde se transfiere dinero al extranjero, que ha pasado con el caso del Tren de Aragua, y pasan por negocios lícitos. Entonces, ha sido bastante reticente, creo que las políticas y creo que también las leyes y los legisladores, para poder hacer esta ruta del dinero. Como dices tú, pueden caer grandes personas, y eso también nos muestra la protección que tiene este gran negocio. Valesca Troncoso, académica del Departamento de Estudios Políticos de la USACH, y claramente también, por lo que hemos escuchado, una experta, ha estado en otras ocasiones con nosotros sobre crimen organizado, sobre todo en nuestra región. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y esperamos tenerte más adelante, sobre todo cuando tengamos la bajada de las políticas públicas, de los decretos, como ha dicho José Antonio Kast, en la materia. Claro. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesora. Ya vamos a usar de usted, invitándola frecuentemente a hablar de estos temas porque están aquí como prioridad en la agenda. Así es, 7:57. Vamos a Estación Editorial. Bueno, vamos hablando de política también, un poquito aquí cómo está el cuadro. El tema del lío del cable chino. ¿Qué manera tan torpe de enredarse? Este era un problema que lo tenía el gobierno. Y de pronto cometen errores infantiles el futuro ministro del Interior, don Claudio Alvarado, al negar que se le había entregado algún nivel de información al presidente electo. Y la secretaria encargada de las comunicaciones, que es la que tiene que desentrampar cuando se producen estos enredos, lo enredó más todavía con una ambigüedad en las respuestas que reveló que al final esa pregunta que todos se hacían, ¿quién miente? Bueno, hay que apuntarle al ministro del Interior futuro, don Claudio Alvarado, que dijo taxativamente que no había ninguna información que se hubiese entregado al presidente electo. Y el propio presidente electo termina reconociendo que sí le habían más o menos esbozado. Ahora, ¿por qué no se acusó el golpe? Porque en el programa del presidente que viene, Kast, no hay una coma sobre temas tan trascendentes como las conexiones para la economía digital. Que los cables no están en el programa, no está mencionado, la estrategia, el diseño, cuál va a ser la política chilena en estas áreas. Sus discursos son el orden, el crecimiento, temas tributarios, bajarle los impuestos a los más ricos y todas esas cosas para que acumulen plata e inviertan más. Pero nunca se pusieron siquiera que este fuera un tema importante, por lo tanto le tiene que haber entrado en un oído y le salió por el otro. Entonces también lo relativizó. Eso es lo que parece desprenderse de todo este cuadro. Y finalmente terminó enredado. Y ahora el problema la tiene el presidente que va a gobernar. El otro se va. Boris en unos días más es un ciudadano común y corriente. Nunca va a ser tan común y corriente en rigor porque igual fue presidente. Pero me refiero, él va a salir del primer plano y ya es tarea de Kast gobernar el país. Y va a tener que resolver estos problemas, no hacer declaraciones. Y sobre todo confusas. Mal comienzo, porque además tuvo una segunda consecuencia. Tensionó de inmediato las relaciones en el Congreso. Le conviene a un presidente recién elegido que este áurea que rodea al ganador, que la gente lo empieza a encontrar más simpático, porque tiene poder, porque la gente le huele el olor asado.
pero que llega con un aurea, que tiene 100 días más o menos para que muestre las cartas, para que se mueva con cierta paz, donde la oposición está inhibida incluso de golpearlo porque no tiene mucho donde pescarlo, el propio gobierno lo fuerza a un nivel de tensión que yo creo que no le conviene. Hay otro elemento más, y es que todo este capítulo, más allá de los dime y direte, y que si se mintió o no se mintió, que si se dijo o se enunció, el concreto es que hay un tema acá en Chile, que es este conflicto que hay entre China y Estados Unidos, que nos va a tocar en la línea de flotación. Y el presidente electo no estaba preparado para enfrentar este escenario. Todo su diseño para estos primeros 100 días se vio alterado por esta situación que le reventó en la cara y que no estaban preparados. Cualquier decisión que se tome va a pasar por la evaluación de un embajador norteamericano que datea para Washington todo lo que ocurre y que viene con una misión: impedir los vínculos con China. Podrán comprarse automóviles, mall y todas esas cositas, pero todo lo que es tecnología estratégica, Estados Unidos la quiere bloquear. ¿Y qué hace Chile, cuyos negocios son con Asia y dentro de Asia, China lejos? China solo, mucho más que Estados Unidos o Europa. El Asia en su conjunto, mucho más que todos los otros continentes juntos. Ahí está nuestro destino, no tenemos alternativa, pero ideológicamente nuestro presidente Boris se fue a Europa, que no es un continente para nosotros relevante hoy día, es menor, tiene relevancia menor, y ahora Kass, que va a citas internacionales con Trump, en un momento que Trump lo único que puede hacer es daño a Chile, pero que no tiene nada que ofrecernos, para que podamos crecer más, invertir, recibir tecnología de punta, porque Estados Unidos está perdiendo la carrera tecnológica. Es hacia el futuro, y si hay que pagar costos, hay que pagarlo, porque no tenemos alternativa. Vamos a una pausa. Las noticias de Chile y el mundo en Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 8 de la mañana y 2 minutos. ¿Trabajas como periodista o estás a cargo de las comunicaciones pero no tienes título profesional? ¿Quieres finalizar tus estudios de periodismo? Postula a la Escuela de Periodismo USACH. Ingresa al programa de regularización y prosecución de estudios en periodismo. En 3 años y medio, en horario vespertino, desarrollarás una mirada que busca darle sentido a los hechos. Desde un enfoque multidisciplinar comprenderás los cambios tecnológicos, culturales y sociales. Con una mirada crítica podrás experimentar con los formatos y contribuir al debate público. Postulaciones abiertas hasta marzo 2026. Consultas en periodismo.usach.cl. Periodismo USACH. El valor de lo público. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares, cada una con una historia distinta, como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como esa. Pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Usach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, güey. Al final la música es el resultado de la interacción social. Actualidad y análisis. Estás en Línea 1. En Línea 1. Línea 1 y las noticias que marcan la actualidad. El presidente Gabriel Boric llamó al Senado a no retroceder en materia de derechos humanos tras el avance de un proyecto de ley que permitiría, entre otros, conmutar penas a ciertos reclusos. Y en este caso, el mandatario advirtió que la iniciativa podría abrir la puerta para que personas condenadas por delitos de lesa humanidad cumplan sus condenas en sus domicilios. La reforma al sistema de sala cuna sufrió un nuevo revés en el Congreso.
La Comisión de Educación del Senado abrió un nuevo plazo para presentar indicaciones, lo que descarta toda posibilidad de que el proyecto sea aprobado antes del cambio de mando. La decisión, adoptada pese al llamado al presidente Gabriel Boric a acelerar su tramitación, generó molestias en el Ejecutivo y reacciones críticas de los ministros presentes. Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este jueves en la Ruta 5 Norte, esto a la altura del kilómetro 364 en el sector de Halcones, en las cercanías de Ovalle, región de Coquimbo. El hecho involucró a un bus de pasajeros y un camión, dejando como saldo preliminar una persona fallecida y al menos 20 lesionados. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, informó que asistirá a la investidura del mandatario electo José Antonio Kast el próximo 11 de marzo. Ambos líderes, pese a sus diferencias ideológicas, ya sostuvieron un encuentro bilateral el 28 de enero pasado en la ciudad de Panamá, donde abordaron temas como cooperación contra el crimen organizado y coordinación regional. Estados Unidos e Israel afirmaron que Irán está respondiendo con menor intensidad a su ofensiva en el quinto día de una guerra que se ha extendido por todo Oriente Medio. Desde el ataque conjunto lanzado el sábado contra Teherán, que desató el conflicto, la República Islámica ha respondido con salvas de drones y misiles contra territorio israelí y contra objetivos estadounidenses en el Golfo. 8:06. Entrevistas en profundidad. Línea 1. Bueno, a puertas de lo que va a ser el Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo, y algunas conmemoraciones, actividades, reflexiones varias se van a realizar se están realizando a partir de hoy, viernes, por supuesto mismo fin de semana de manera masiva, y el día lunes, acá de hecho en la USACH, vamos a conversar sobre la 15ª encuesta sobre percepciones de las mujeres en Chile, que confirmó lamentablemente que la violencia, la inseguridad y la discriminación siguen marcando nuestra vida cotidiana. Y el estudio advierte que aunque las mujeres valoran la democracia, cuestionan que no garantiza de manera efectiva la igualdad de derechos, la seguridad también en la experiencia diaria. Así que vamos a hablar de esta encuesta de Humanas que nos va a explicar en detalle también con sus indicadores Jennifer Alfaro, coordinadora de estudios y litigio estratégico de Corporación Humanas. ¿Cómo estás, Jennifer? Bienvenida. Hola, buenos días. Muy buenos días y muy bienvenida. Jennifer, durante el actual gobierno que se definió como feminista, se han lanzado un montón de proyectos de ley, y los gobiernos anteriores también, tanto de Bachelet como el propio Piñera. Sin embargo, la percepción de las mujeres de que persisten los problemas estructurales sigue, y altísima la cantidad de mujeres que lo sienten, y es transversal. Sí, en ese sentido, bueno, esta encuesta fue desarrollada además las preguntas durante el contexto eleccionario en noviembre. Entonces también los temas de seguridad, de violencia, de economía estaban muy latentes en la discusión de los programas. Lo que si bien han dicho las mujeres es que, claro, persisten ciertos espacios en donde, por ejemplo, se siguen sintiendo muy inseguras, o un 85% de las mujeres declara sentirse una discriminación media o alta, lo que nos dice que hemos tenido muchos avances legislativos, de eso no hay ninguna duda, pero claro, persisten en las percepciones en distintos espacios. Hemos avanzado en lo que se busca. Y respecto en este detalle de este estudio, ¿no? Esta encuesta que, como tú bien señalas, Jennifer, se realizó durante noviembre de 2025, y con todo también la metodología, entiendo, de Tú Influyes, ¿no? La consultora. Se realizó además a 1.301 mujeres mayores de 18 años residentes en el país. Quiero preguntarte también, específicamente por el tema de la inseguridad y la violencia. Un 77% de las mujeres declara haberse sentido insegura en la calle, un 69% en el transporte público y un 67% en plazas o parques. ¿Qué está pasando en el espacio público? Sí, porque es brutal. Sí, altísima. Sí, son altísimas, y además esto va relacionado, hay otra pregunta que dice, ¿qué ha dejado de hacer usted como mujer? Salir de noche, aumenta un 78%, las mujeres dejaron de salir de noche, dejaron de usar transporte público, dejan de estar en espacios finalmente que son parte de lo que nosotras deberíamos sentirnos seguras, o parte de la sociedad. Finalmente, también acá hay un mensaje que cuando nos
sacan de estos espacios públicos, las mujeres está pensado en que tenemos que estar condicionadas a los espacios del hogar, ¿cierto? Como condicionada a ese lugar que también además, esta encuesta no tenemos la pregunta, pero que también se vuelve inseguro. O sea, el mayor delito hoy en día son los delitos de violencia intrafamiliar que se dan. Entonces, el mensaje es, bueno, no sabemos, ahí está la pregunta que tiene que quedar planteada, si son los medios, pero también los tipos de violencia que están ocurriendo, en que las mujeres finalmente han ido aumentando en los niveles de inseguridad, tanto en los espacios públicos, pero también privados. Entonces, nos deja como, ¿dónde podemos estar finalmente las mujeres en donde sentirnos seguras? Y el único espacio donde las mujeres dicen sentirse más seguras o sentimos es en el trabajo. Finalmente el único espacio, porque paradojalmente finalmente el trabajo donde existen todavía ciertas normas, leyes, por mucho que haya discriminación. Haya discriminación. O sea, es paradójico porque el trabajo es el lugar que señala la encuesta donde las mujeres sienten mayores niveles de discriminación. Porque hay mayor formalidad también. Exactamente. Y por lo mismo es posible fiscalizar, hacer algo. Ahora, en ese ambiente, donde se dan las condiciones mejores dentro de todo, ¿hay una mejora sustantiva o a pesar de la abundante legislación no logramos penetrar la cultura violenta que tenemos frente a las mujeres? Nosotras creemos que sí hay unos avances sustantivos. O sea, el mismo hecho que tú bien mencionas, que nos sintamos más seguras, pero también siempre, o sea, hemos ido avanzando en leyes que nos benefician a nosotras como mujeres en los espacios de trabajo, pero también el trabajo ha sido el elemento más emancipador para la vida de las mujeres, en términos de autonomía económica, de sentirnos realizadas. En esta encuesta hay una pregunta bien bonita, por así decir, que es como, ¿cuál es la mayor satisfacción para las mujeres? Y es el desarrollo de su proyecto de vida, de distintos ámbitos. Mayor a formar una familia o los estudios, sino que un desarrollo de un proyecto de vida. Entonces, en ese sentido, es el trabajo finalmente con los avances que hay, pero también con los retrocesos. O sea, tenemos, por ejemplo, la ley Karin, que sí significó avances sustantivos en materia de acoso, pero que en su implementación ha tenido varios desaciertos también. O sea, tenemos una inspección del trabajo que está sobresaturada en recibir denuncia, en cómo tramitarlo, en los plazos que se dan, pero sin duda es un espacio donde nosotras tenemos conciencia de qué normas existen, cómo las podemos exigir y también cómo ir avanzando también con las leyes que nos protegen, sobre todo en materia de maternidad, pero sigue estando, por ejemplo, en materias de brechas salariales, una diferencia de 20 puntos porcentuales entre lo que gana un hombre y una mujer por el mismo trabajo. Jennifer, respecto al concepto que ustedes también consultan en la encuesta, de la mujer tradicional, cuando estamos hablando de la emancipación o un concepto que se usa harto ahora que es el empoderamiento, no es solamente el mundo laboral o la realización profesional o el ámbito familiar, también es el ámbito sexoafectivo, también es el ámbito de los distintos roles que podemos ejercer y que no están supeditados a lo que entendíamos por mujer tradicional. Pero ¿cómo lo abordan ustedes en la pregunta? Porque hay un 70% que rechaza la idealización de la mujer tradicional, que yo a esta altura... No es que no sepa lo que es, pero hay que mirar a décadas, no sé, como un prototipo o arquetipo, la década de los 50, 60, porque ya en los 70 se empieza, o 60 y 70 se empieza a romper, pero obviamente todavía está instaurado. ¿A qué se refieren con mujer tradicional en la encuesta? Mira, esta pregunta es bien interesante porque es una nueva formulación. Esta encuesta lleva ya más de 15 años siendo realizada, entonces hay algunas preguntas que vamos modificando. Y esa pregunta obedeció porque durante el año pasado en las redes sociales apareció mucho el fenómeno de las tradwives, de esta visión de, claro, de la mujer tradicional que está en su casa. Cocinando con la chorrera de leña. Claro, y todo además es muy perfecto, además en imagen, y lo que no se sabe es que atrás de ello, esa influencer está ganando dinero por presentar esta imagen como tan perfecta. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué tanto es? Porque a veces uno igual está en una burbuja algorítmica de las redes, pero también de con quienes conversan de, ¿es tan importante para las mujeres este rol tradicional? Y claro, lo vinculamos a esa imagen, ¿cierto? Como de la mujer en la casa, con hijos, sin salir del espacio. Son una suerte de Barbie esa, porque además son perfectas. No, y además perfectas, claro. Maquillaje, están como, despiertan y ya están maravillosas. Sí, ojalá uno tuviera esa receta de vez en cuando. Y claro, y los resultados arrojaron que no es relevante.
o sea, que están en desacuerdo con esa imagen. Entonces también nos da una mirada de decir, ya, vamos por buen camino, estamos pensando en verdad que los derechos de las mujeres son más relevantes, que los proyectos de vida de estar en los espacios públicos, pero también privados, desarrollarte finalmente como tú quieres. Y acá tampoco hay una criminalización nuestra por parte de quien quiera dedicarse a tareas del hogar o de cuidado, eso es totalmente válido, y ahora el Sistema Nacional de Cuidados para nosotras es un gran avance para la vida de millones de mujeres. Pero sí es dar cuenta de que, bueno, esta imagen, que eso va acompañado con una imagen machista, de cómo está pensado la estructura de poderes, no tiene tanta cabida en la juventud y en las mujeres que nosotras encuestamos. Igual hay un 30%. Sí, proyectando un poquito, a muy poco andar. Si uno va a una multitienda, trabajaban fundamentalmente mujeres, y hoy día está automatizado. Incluso la diferencia de precio entre comprar en el local, en la tienda, o comprar por internet, es brutal la diferencia, 30, 40%. Si uno va a los supermercados, todo es automático. Entonces, los espacios de labor donde la mujer es mayoritaria se están reduciendo o incluso desapareciendo. Eso significa que en un futuro vamos a tener problemas de empleo, problemas de adaptación. Pero a su vez, la experiencia de países más avanzados es que los servicios a la familia, los servicios personales, crecen en importancia. Por ejemplo, el cuidado familiar, con remuneración. Ahora, ¿cómo consiguen la plata? Hay una discusión tributaria pendiente, hay un montón de otras cosas. Pero me refiero, hay un mundo que está muriendo. Entonces la mujer empieza a ganar espacio en un mundo que muere y que desaparece. Entonces como que las cosas se escapan. No sé si me explico. Yo iba al supermercado y siempre me atendía con la misma señora y ya no la veo. Porque ahora está automatizado y cada día son menos las cajas. Bueno, ¿cómo se está preparando las instituciones que trabajan con los derechos de la mujer para un mundo donde las áreas donde había logrado entrar con mucha fuerza se están esfumando? Sí, ese es un tremendo desafío y ahí la respuesta todavía nosotras también la estamos trabajando, porque es cierto, ayer de hecho salió justamente el plan del Ministerio de Hacienda sobre los indicadores de género, y que hablaba de esto, el cambio en el porcentaje de los trabajos feminizados, como así se perciben, y cómo esto han ido cambiando, porque además la fuerza masculina ha entrado también a esos espacios. Y ahí es un desafío tremendo. Nosotras todavía estamos como en vistas de ver cómo va a ir avanzando, porque, por ejemplo, esta encuesta no recoge esos elementos porque es una encuesta de percepciones. Pero sí lo que se señala, por ejemplo, es que las mujeres sí quieren estar más o están de acuerdo en ocupar un 70% en los espacios públicos. Entonces también ahí hay un desafío de cómo, por ejemplo, esto lo voy a llevar a la parte política, con la ley de cuotas que se acaba el 2029, las mujeres ya no vamos a ni siquiera tener necesidad o luchar por entrar a las listas iniciales. Entonces hay un desafío bien grande en cómo compatibilizar ese ámbito público y privado y el rol de las mujeres en esos espacios. Y ahí sí vuelvo con el tema de la ley de cuotas, que para nosotras sí fue como un tema muy fundamental, que ahora se acaba. Las mujeres, el 75% de quienes señalaron en la encuesta están de acuerdo con que las mujeres tienen que ocupar el 50% de esos espacios. Y en eso va a ser una lucha, que es uno de los temas que vamos a tener en consideración como organización feminista. Estamos conversando esta mañana acá en Línea 1 con Jennifer Alfaro, coordinadora de estudios y litigio estratégico de Corporación Humanas, a propósito de la encuesta que realizó justamente esta corporación en noviembre del año pasado, la 15ª encuesta de percepciones de las mujeres sobre sus condiciones de vida y el país. Vamos con los derechos reproductivos y sexuales, sobre todo cuando desde ayer tenemos la buena noticia, pero ahí quiero también preguntarles a ustedes como corporación, más allá de los datos de la encuesta, si creen que va a seguir con estos avances, en este caso la idea de legislar el aborto legal. Ojo que no es libre, es legal, porque tiene ahí ciertas, digamos, condiciones para llevarse a cabo. ¿Cómo, primero en la encuesta, cómo son los indicadores respecto a estos avances de políticas públicas en la materia? Derechos sexuales y reproductivos, y cómo ven ustedes también esta idea de legislar, pensando también en el perfil de la próxima ministra de la Mujer, Judith Marín. Sí, los datos, nosotros hicimos directamente la pregunta sobre aborto
por plazos. En este caso es 3 causales. Claro, Sí. en 3 causales, pero además hicimos la pregunta plazo, del plazo, y el 48% de las mujeres está de acuerdo con el aborto hasta las 14 semanas. ¿Cuánto? 48%. Y esto no ha disminuido, ni ha aumentado a partir de los años que se han mantenido, entonces también hablamos de un avance importante, o sea, un mantenimiento, una idea de que las mujeres, su derecho reproductivo y su autonomía tienen una prioridad dentro de la discusión. Nosotras estuvimos justamente el día martes en el Congreso cuando se aprobó la idea de legislar y pasa al Senado, entonces es un mensaje muy importante para la ciudadanía y para las mujeres. Finalmente, la última discusión que se tuvo el aborto en plazo fue el año 2017. Sabemos que los tiempos son muy lentos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, pero también sabemos que la justicia llega. Yo soy una convencida de eso. Me he dedicado siempre a derechos humanos y sé que hay que esperar unos 20 años para una sentencia en la Corte. Sí. Sentencia en la Corte Interamericana, entonces sé que estos pequeños logros son logros tremendos. La Asamblea por la Legalización del Aborto hizo un trabajo tremendo durante estos años de incidencia en el que nosotras, distintas organizaciones feministas, acompañamos una lucha que a veces se vuelve silenciosa, pero otra vez es muy pública, porque en materia de derechos sexuales y reproductivos hay que siempre estar finalmente poniendo el cuerpo, por así decir, en un espacio de resistencia con quienes atacan, mandan mensajes de odio y nos dicen que esto no es un tema de política pública y que a las mujeres no les interesa a veces. Esa es una discusión que se da, o sea, una discusión que dicen, hay otros proyectos más importantes. Bueno, acá las mujeres dicen un 48% que sí están de acuerdo con que esto se legisle. Y lo que nosotras estamos diciendo es, sabemos que esto va a demorar para una aprobación, pero hay que discutirlo. Finalmente somos una sociedad transversal, diversa, tenemos que plantear estos temas sobre la mesa, o sea, que se haya aprobado la idea de discutirlo ya es un mensaje potente. Sabemos que es difícil, pero que avance la conformación. Sí, una inquietud solamente. Nosotros en Chile somos medios leguleyos, dicen algunos. Hay un problema, hay que sacar una ley. Salió la ley, todo el mundo cambió de tema y vamos hablando de otra ley. Todavía el aborto en 3 causales en Chile no es una realidad. Entonces estamos dando un avance legal, pero que en la forma no se concreta porque no están las condiciones. Entonces somos muy discursivos y no seguimos la pista y termina desviándose el debate. Que se ejecuten las condiciones. Aquí, ¿cómo reacciona la opinión pública frente al hecho que en un hospital público no se puede practicar un aborto en las 3 causales? Sobre todo la causal violación, que es la más discutida. Por ejemplo, sí. Claro. Sí, en eso coincido plenamente. Nosotras, de hecho, ahora, a fin de este mes, nosotras sacamos todos los años el informe de objeción de conciencia, en donde revisamos la implementación del aborto en 3 causales, y lo que se da es justamente lo que menciona, o sea, tenemos todavía hospitales en Chile, al menos 3, con un 100%, esto es como un adelanto, pero al menos 3 hospitales con un 100% de objetores de conciencia, especialmente en violación. Y el 100% de las niñas menores, o sea, las niñas de 14 años, abortan por causal violación, ninguna por otra causal. Entonces ese es un mensaje muy potente porque finalmente estamos diciendo que esas niñas finalmente son las que están en la mayor indefensión. Pero sí no quiero creer que son excluyentes las discusiones. Finalmente, el aborto en 3 causales que tiene que ser implementado y tenemos que seguir avanzando en las políticas públicas en la materia. El nuevo reglamento de objeción de conciencia es un avance sustantivo en cómo se tienen que hacer cargo los hospitales en procesos de derivación y también protocolos de atención jurídica. Pero por otro lado también está esta discusión, o sea, decir, ampliemos el marco, este es un tema de derechos humanos, pero a veces decir derechos humanos se siente vacío, hoy en día no toma mucho a la ciudadanía. No tiene tanto cuerpo. Claro, es decir, es un tema de salud, de derecho a la salud de las mujeres que no tengan que, en este momento mientras hablamos, hay mujeres practicándose un aborto clandestino en situaciones insalubres, de riesgo, no solamente en el proceso de compra, en el proceso también de atención o de realización de un aborto. Entonces, ante eso tenemos que tener una mirada amplia de discusión y lo que permite la aprobación del proyecto, la idea de legislar es eso, que todavía
permita a nosotras como organizaciones tener una puerta abierta de diálogo y de seguir empujando. Jennifer, para terminar brevemente, cuéntanos de las actividades que van a realizar como corporación humanas o a cuáles se van a sumar o coordinar con otras personas, o sea, con otras organizaciones para este 8M. Ya empezamos, hemos estado en varias actividades. Ayer estuvimos en el panel de acceso a la justicia organizado por ONU Mujeres, que nos invitaron. Hoy día vamos a participar de oyente en un acto del INDH que va a realizar mañana con las organizaciones feministas, organizado por el MEMCH, Museo de la Memoria, que también se va a estar, y el domingo a las 10 de la mañana un mensaje para que todas vayamos a marchar también, a recordar que nuestros derechos no pueden retroceder, tenemos que seguir avanzando y discutiendo, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos. Muchas gracias, Jennifer. Jennifer Alfaro, de Corporación Humana, gracias por habernos acompañado, que te vaya muy bien. Gracias, que estén bien. 8:25. ¿Vamos a una pausa, Alejandro Guille Álvarez? Sí, y hay hartas cosas interesantes que Gonzalo. No, perdón, vamos a ir ahora con nuestro compañero. Mientras, vamos a revisar cómo está la temperatura a esta hora y hacemos cambio aquí en el equipo, en el estudio. Son las 8:25, decía yo. Sí. Aproximadamente. Línea 1 te acompaña en las primeras horas del día con los temas de actualidad que marcan la jornada. Es el análisis de las noticias de Chile y el mundo, con un enfoque detallado, crítico y en profundidad. Somos Línea 1. Combinación Línea 1. Diversas miradas de la actualidad. Pocaso ha subido la temperatura en todo caso, ¿eh? Mira, no, sí, se mantiene en 17 grados. Partimos con 15 y esperamos 31 para esta jornada. Y ahora que hicimos el cambio aquí en el estudio, está nuestro compañero, como siempre, a esta hora, Gonzalo Espinosa, que siempre nos trae temas muy interesantes. ¿Cómo estás, Gonza? Hola, ¿bien y ustedes? Muy bien. Feliz cumpleaños, Alejandro. Gracias, Gonzalo. ¿Cuánto cumplió? ¿60? No, 63. 63. Eso mismo. Todavía no es adulto pero represento mayor. menos. Todavía no es representa adulto menos, mayor. por supuesto. Es adulto joven. Oye, estaba pesada la torta, tremenda torta. Sí, tremenda torta. ¿Dónde la mandaron a hacer una fábrica? No sé, yo no tengo los datos logísticos de esa situación. Pero es una torta especial, con mucho cariño. ¿Qué nos traes, compañero? Les traigo algo anecdótico, pero también preocupante porque habla de ciertas distorsiones del capitalismo que se han comenzado a profundizar en los últimos meses, porque hay una plataforma que no sé si ustedes la conocen que se llama Polymarket. No, ni idea. ¿No la conocen? No. Ya, es una plataforma donde tú puedes apostar por distintas cosas, por ejemplo, eventos deportivos, elecciones presidenciales, si una ley va a salir aprobada o no, pero también puedes apostar a si, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos va a atacar a Irán. ¿Qué día va a atacar? Ponga así nomás, porque todos los días le toca a alguien. Entonces, hay esta plataforma Polymarket, por ejemplo, tú podías apostar si es que el ejército de Estados Unidos iba a atacar Venezuela, si iban a capturar a Nicolás Maduro, cosas de ese estilo. Entonces, se ha comenzado a investigar esta plataforma porque, por ejemplo, hay un reporte de Bloomberg que dice que las apuestas relacionadas con el momento exacto de los ataques a Irán movilizaron $529 millones en esta plataforma. Y esto es una plataforma donde tú puedes apostar a través de criptomonedas. Entonces estas billeteras de criptomonedas son irrastreables. Entonces tú no sabes quién es el dueño de esa billetera que está apostando este dinero. Puede ser el que tomó la decisión. Puede ser el mismísimo Donald Trump que está apostando, que tiene esta información privilegiada. O por ejemplo su hijo o un familiar que tiene esta información. Y de hecho 6 billeteras que apostaron fueron creadas solo en febrero. Y todas concentraron su actividad el sábado 28 de febrero, que fue el día que se hizo el ataque. Exacto, la madrugada. Así es. Y bueno, esto se está investigando porque, claro, hay un cruce acá de datos que dice que esto puede estar utilizando información militar clasificada para este tipo de apuestas, y el problema es que este tipo de plataformas facilita el anonimato, dificulta la identificación de los usuarios
y complica la persecución legal en casos de un posible uso de información privilegiada. Así que por eso le hablaba de las distorsiones del capitalismo. Y hay apuestas para todo, realmente. ¿A ustedes les gusta apostar? ¿Han apostado? No. ¿Póker? ¿No? ¿Nada de eso? ¿Tú? No me gusta la apuesta. con Incluso me los aburro los compañeros. casinos. Yo he apostado, pero siempre he perdido. ¿En serio? Ya, ¿y para el fútbol tampoco? ¿O sí? Sí, pero también he perdido. Siempre pierde, Sí. ya. Bueno. ¿Cómo se llama? Polymarket. Polymarket, sí. Y es variado por lo poli, además, ¿no? Sí. Hay muchas cosas. Interesante, pero preocupante también. Gracias, Gonza. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa, Ale, ¿te parece? Sí, tenemos un entrevistado Alto entrevistado. al más alto nivel. Exacto. 8:29. Estamos en Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio Usach, nuevas voces. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio Usach. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Usach. Sin Pretexto. Radio Usach presenta Desde Nuestra Tierra. Cada sábado y domingo desde las 8 de la mañana, 2 horas de música con una selección de nuestro folclore. Una invitación a disfrutar las creaciones de las y los artistas y agrupaciones que cultivan el patrimonio musical de Chile. Desde Nuestra Tierra, la música que nace aquí y la escuchas en Radio Usach. Las noticias de Chile y el mundo en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, la Universidad de Santiago, Usach, nuestra universidad, batió récord. Sí. Récord de postulaciones, récord de admisión, lo cual la consolida como una de las universidades con mayor preferencia del país, con gente que viene de todas partes. Además fue un proceso impecable, con mucha atención a los estudiantes, me tocó participar en esa parte, sí. Atenderlos uno a uno, No y jóvenes estudiantes actuales atendiendo a los que están postulando, que es algo que me gusta mucho de la universidad. Bueno, pero viene un año complejo, con muchos desafíos por el cambio político, porque esta es una universidad pública, porque hay algunos que no les gusta mucho la educación pública, y bueno, hay mucho que conversar con nuestro entrevistado. Así es, estamos acá en el estudio de Línea 1 con el doctor Cristian Muñoz Canales, rector en calidad de suplente de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo está, rector? Bienvenido una vez más acá a Línea 1. Muy buenos días, Daniela. Muy buenos días, Alejandro. Muy bien. Muchas buenos días, rector. Gracias por acompañarnos. Oiga, primero cacaríamos los huevos. Obvio. Los resultados de postulación y admisión consolidan a nuestra universidad como una de las más potentes del país y sobre todo de las públicas.
¿Cómo se evalúa oficialmente el proceso de admisión? 3 datos yo creo que son importantes para entender por qué estamos tan felices. En primer lugar, esta es la matrícula más alta que alguna vez ha obtenido la universidad en su historia. En segundo lugar, fuimos la tercera universidad con mayor número de postulaciones del sistema, que es muy importante porque no somos la tercera universidad con más cupos. Sí. Por lo tanto, tuvimos proporcionalmente muchos más postulantes. Y tercero, nuestros puntajes de corte en promedio aumentaron un 20%, lo que indica que recibimos estudiantes con muchos mejores puntajes, lo que para nosotros obviamente nos llena de alegría. Esta es una universidad que nace como una universidad más bien tecnológica, pero con el tiempo ha ido evolucionando a una universidad más compleja, o sea que tiene desarrollo en todas las áreas, 9 facultades, centros de investigación de distinto tipo. La docencia que viene, además de la parte pedagógica, implica mucha investigación, entrar a innovación. ¿Cómo van a perfilar nuestra universidad las autoridades en un escenario de cambio tan importante como se está produciendo en el mundo, donde el tema tecnológico está en el centro? Bueno, en primer lugar, yo creo que como universidad estatal debemos ir avanzando a generar proyectos colectivos de universidad más profundos, más extensos y con mayor impacto social. Yo diría que nosotros tenemos las tecnologías, tenemos los conocimientos y tenemos a los académicos y académicas capaces de producirlas, pero creo que debemos avanzar a un mayor trabajo colectivo. De algún modo, el sistema universitario chileno, y un poco así decirlo a nivel internacional, hemos transitado una universidad muy, podríamos decir, liberal en el concepto de que son individuos produciendo investigación individual, que en el agregado se ven bien. Creo que nosotros como universidad técnica tenemos que retomar la idea de proyectos de investigación colectivos con impacto social. Rector, sin duda, las y los protagonistas de cualquier casa de estudios y de una universidad como la nuestra son las y los estudiantes. Y me gustaría hablar de esa transversalidad que, al igual que la señora también la Universidad de Chile, la Universidad Hermana, contempla un perfil diverso, el talento también de lo que es el estudiantado. ¿Cómo también eso ha ido creciendo o profundizándose o ampliándose acá en la Universidad de Santiago con esta última admisión? Nosotros tenemos algunos mecanismos de admisión que son bastante característicos y diferentes de otros. Por ejemplo, nosotros le damos una ponderación de un 50% a las notas, 10% a la NEM y 40% al ranking. Eso ya nos diferencia de gran parte del sistema, porque lo que nosotros estamos diciendo que vamos a ir a seleccionar al estudiante que durante 4 años tuvo un alto desempeño, porque creemos que tiene el talento. Entonces, esa es una primera dimensión de inclusión importante que sentimos que va en la línea de nuestra misión, de nuestro objetivo. Una segunda línea, que los últimos años hemos venido hablando mucho de los cupos directos, donde vamos a otro tipo de diversidades, a otro tipo de talentos que queremos incorporar, atraer a la universidad. Les cuento un dato. En este proceso de admisión aumentamos a más del doble las postulaciones de personas que querían venir a la universidad a estudiar a través de los cupos directos. Lo que habla de la importancia de la universidad como un espacio donde acogemos a todo tipo de talento de la sociedad, los atraemos porque nos interesan y hemos sido muy exitosos en eso a través del tiempo y hoy día, como no, seguimos en ese mismo nivel. Y hoy día muy contentos además porque sentimos que en uno de los que fue los años más difíciles institucionales que tuvimos, sobre todo el segundo semestre del 2025, que lográramos transmitir nuestro mensaje de que somos una de las 5 universidades que tienen 7 años de acreditación, por lo tanto nuestra excelencia es mayor, de que nuestros niveles de empleabilidad son altísimos, por lo tanto estudiar en la Universidad de Santiago también es una garantía de éxito profesional futuro y que transmitimos una misión social distinta. Yo creo que son mensajes que las estudiantes y los estudiantes lograron recibir y por eso los recibimos de distintos lugares y postulamos y tuvimos una alza tan grande que es muy superior a la del sistema, porque alguien puede decir tal vez esto pasó en todo el sistema. Lo nuestro se escapa un poco de las estadísticas. La universidad desde sus orígenes más remotos, 1849, cuando se crea la Escuela de Arte y Oficio, siempre fue pensada como una institución que tenía que integrar nuevos grupos sociales a la educación superior en Chile. Y eso ha sido su sello. Esta es una universidad donde muchos alumnos son primera generación de hijos o de profesionales en su familia y se ve cuando se gradúan.
como llegan los padres emocionados, vienen de eterno, vienen con flores. Para las familias es un salto cualitativo que ven en sus hijos con mucho agrado. En los porcentajes de estudiantes que postulan, en la dinámica del perfil del alumno, se mantiene ese elemento de ser una universidad que integra, que abre espacio a quienes tienen más dificultades para acceder a la educación superior. Sí, más del 60% de nuestros estudiantes estudian con gratuidad. Tenemos otro porcentaje también importante con otro tipo de beneficios. O sea, la Universidad de Santiago sigue siendo probablemente uno de los espacios de mayor movilidad social que tiene el país. Y en ese sentido, a propósito de algo que usted destacaba y que es algo que se nota y nosotros lo hemos visto sobre todo en la administración pública, no solo tuvimos una candidata presidencial desde que marca ese sello, cuando hablamos de la vocación de servicio, esta impronta, no solo la concepción, sino en la bajada, en las acciones, de ponerte al servicio de una comunidad con el concepto de justicia social, cuán importante también es para estos nuevos tiempos. Y no solamente me refiero a Chile con el nuevo gobierno, sino en el orden mundial en el que estamos, donde vemos mucha violencia desde la política, no solo guerras, por supuesto, sino mucho individualismo y quizás el más macabro que hemos visto en el último tiempo, rector. Sí. Sin embargo, yo creo que logramos transmitir a nuestras y a nuestros estudiantes, que después lo hacen trascender a su práctica profesional, una sensibilidad social distinta y también un sentido democrático distinto. Esto no es algo que yo estoy inventando acá porque estamos conversando. A mí me tocó, siendo decano, director de departamento de la Facultad de Administración y Economía, conversar muchas veces con egresados, con egresadas, con los empleadores, tratando de entender cuál era nuestro sello. Y claro, gente capaz, muy esforzada, pero un tercer elemento que nosotros no teníamos tan contemplado y que aparece y que yo creo que es transversal a todos, una capacidad de relacionarse a todo nivel, hacia abajo y hacia arriba. Hay personas de nuestra sociedad que tienen problemas cuando llegan a un puesto de jerarquía, de interactuar o de comprender otras realidades sociales. En el caso de nuestros estudiantes eso es una ventaja, ellos tienen capacidad de entender, muchas veces porque vienen de algunos lugares o porque tuvieron a alguien muy cercano en la universidad que viene de otros lugares, y eso les permite una mirada mucho más transversal que trasunta la práctica profesional. Absolutamente. Rector, viene cambio de gobierno, un gobierno de extrema derecha en el papel. Vamos a ver qué pasa en la realidad. Y nuestra universidad tiene imagen de universidad progresista, de que está por el cambio social, por la justicia, por la democracia, por la libertad. ¿Eso puede llevar a un momento de dificultad de entenderse con una visión tan conservadora que parece que se nos viene encima? Yo creo que en objetivos, en general, la sociedad chilena tenemos objetivos similares, todos los grupos sociales. Creo que tenemos caminos distintos y formas de entender el desarrollo distintos. Pero yo creo que en los objetivos finales, toda la sociedad chilena en su gran mayoría estamos en lo mismo, y en ese sentido yo creo que también el nuevo gobierno. Creo que va a ser muy importante que la Universidad de Santiago, junto a las otras universidades estatales, logre relevar la importancia de las instituciones estratégicas del Estado. Yo creo firmemente que el Estado no solamente debe estar ahí donde el mercado no puede articular bien, sino que el Estado tiene que tener instituciones que hagan cosas relevantes para la sociedad y que se concentren mucho más en bienes públicos que en la maximización del beneficio. No necesariamente estas dos cosas conversan tan directamente, para que vamos a hablar, eso ha sido largamente estudiado. Y yo creo que como universidad estatal debemos ser capaces de transmitir al menos 4 cosas importantes. Nuestra formación es importante, relevante para el país, porque no solamente formamos profesionales muy bien preparados técnicamente, sino que además esta mirada más sensible a la sociedad, más democrática, es algo que nosotros debemos entregar a través de nuestra formación. Nuestra investigación tampoco tiene que ser aquella que es la más rentable, ¿cierto? O aquella que es más costo eficiente, sino la que es importante para el desarrollo del país, que tal vez hoy día no es rentable, pero es de largo plazo, toma 10, 20 años. Por eso es que nosotros tenemos tanta investigación básica, no le preguntamos, oiga, ¿y cómo traducimos esto, lo rentabilizamos? ¿No? Porque eso no es la pregunta de la Universidad Estatal. La Universidad Estatal es de alguna forma la mirada o el espacio donde se investigan los grandes temas, que pueden ser o no una alternativa, pero aquí es un laboratorio que el Estado tiene para hacer estas cosas, que es distinto a los roles de otro tipo de instituciones que tienen otros objetivos. Pero además no solamente eso, nosotros somos un espacio para pensar el futuro del país,
más allá de los 4 gobiernos. Nosotros podemos aportarle a cualquier gobierno y sin duda a este. Nosotros somos una institución del Estado, tenemos que colaborar con cualquier gobierno y tenemos que poner a disposición de este gobierno y de cualquiera también un espacio donde vamos a debatir ideas. Tenemos académicos de distintas sensibilidades políticas. Eso es así, y de distintas sensibilidades religiosas, ideológicas, de todo tipo. Entonces somos un lugar donde el pluralismo nos ayuda a mirar y a pensar un Chile más allá de 4 años. Eso es algo que también tenemos que aportar y que es muy importante para la sociedad. O sea, la mirada de futuro y el debate de los temas álgidos desde una mirada basada en el conocimiento, no desde las emociones o el sentido político partidista. Además, estos dos roles, el debate nacional y la mirada de futuro, son cuestiones claves que nosotros le podemos aportar a este gobierno. O sea, yo siento que podemos colaborar y tenemos que ser capaces de transmitir por qué lo estatal estratégico es tan relevante para el desarrollo del país y que hay que mantenerlo. Y ya que estamos hablando de nuevo gobierno, doctor Cristian Muñoz Canales, rector en calidad de suplente de USACH, hablemos de nuestro proceso, ¿no?, para la elección de nuevo rector o rectora, toda la gobernanza universitaria para el periodo 2026-2030. Sí, yo creo que uno de los desafíos principales que teníamos nosotros como gobierno de suplencia, gobierno universitario de suplencia, era poder avanzar en un proceso que no estaba tan fácil, porque avanzar en democracia contra el tiempo nunca es tan sencillo, pero teníamos que cumplir el fallo, incorporar a nuestros profesores y a nuestras profesoras por hora de clase. Siendo que todavía no hemos avanzado en la institucionalidad para tener académicos o académicas por hora de clase. Pero como eso queda pendiente y teníamos que cumplir el fallo, a través de los órganos colegiados más relevantes, que es el Consejo Universitario y el Consejo Superior, logramos no solamente definir, y a esto después se le suma el Colegio Electoral, logramos no solamente definir un proceso eleccionario, sino que definir cómo íbamos a incorporar para este proceso a las profesoras y a los profesores por hora. Eso ya lo hicimos, lo acordamos, no obviamente sin un buen debate y una buena discusión, cómo no, hay distintas posturas, pero logramos consensuar, avanzar, y el Consejo Superior finalmente sancionó un nuevo reglamento que nos deja un proceso eleccionario bastante conversado, discutido triestamentalmente, porque nunca hay que olvidar que en el Consejo Universitario está representado la comunidad universitaria en forma triestamental, y en el Consejo Superior, además de esta representación triestamental que también la tiene, está también los intereses del Estado a través de los representantes, porque la universidad no es de la comunidad, es del Estado de Chile. Entonces logramos, yo creo, un buen proceso. ¿Cómo va a ser el mecanismo? Porque esto lo sabemos dentro de la universidad, pero la radio y el canal van más lejos. ¿Qué característica va a tener este proceso de elección de rector? Ya. Tenemos un marco legal, que es la Ley de Universidades del Estado, y también tenemos nuestro estatuto orgánico y algunas otras normas también, que señalan que los rectores o rectoras de las universidades del Estado son escogidas por los académicos y académicas. En esta oportunidad van a participar todos, además todos los que hacen docencia, incluyendo los profesores y profesores por hora. Y la participación, el voto, va a estar asociado a las horas del contrato de docencia. Hay un porcentaje que ya se acordó de cuánto va a valer, como parece el programa, cuánto vale el show, cuánto vale el voto. Exacto, dependiendo las horas de contrato, hay rangos de voto. Ah, ok. Yeah. Hay rangos de voto. Por ejemplo, quien tiene un contrato entre 1 y 5 horas, tiene un octavo de voto, por ejemplo. Es el mínimo. Exacto. Ya. ¿Y un octavo de voto. ¿Y el máximo? Voto completo. Completo, pero sí. ¿con cuántas horas? 23 horas hacia arriba. 23 horas hacia arriba. Ya. En este proceso en particular, no hay una distinción entre el profesor por hora y el académico, el cuerpo académico regular. En este momento, como está definido. Sin embargo, una vez terminado este proceso electoral, a las nuevas autoridades les corresponderá rápidamente definir cómo vamos a hacer la carrera académica que va a permitir que nuestros profesores o profesoras por hora se convierten en académicos o académicas por hora. Que está previsto en el reglamento, eso todavía no ocurrió. ¿Cómo es el calendario, rector, las fechas? No me lo sé de memoria, pero sí puedo... Básicamente el 15 de abril es la elección. Hay un debate que yo creo que va a ser un momento muy importante para la comunidad de escuchar a quienes postulen, el 31 de marzo, y la campaña en sí comienza el martes 17. Martes 17 de marzo. Estamos en la quema. Sí. Va a estar entretenido. Va a estar la quemada y se van a enfrentar a un debate sobre la misión de una universidad en una época de cambio, no solo en Chile, no es solo el cambio de un gobierno conservador versus un gobierno laico, no sé. El tema es el mundo que nos estamos viviendo, seamos objetivos, o sea que hay una competencia entre las grandes potencias que están cada día menos
suaves, cada día más imperativas, y esta universidad ha tenido avances bien importantes en su expansión al mundo, y que eso puede empezar a tener problemas. Nosotros tenemos una vocación hacia el Asia, tenemos el grueso de nuestra economía, de lejos el Asia. No hablo solo de China, porque acá se dice China, pero el Asia es muy diversa, no es algo homogéneo. Tienen sus propias áreas de influencia, China, India, Indonesia, Vietnam, todos tienen peso propio, Corea, sobre todo Corea del Sur. ¿Cómo va a ser nuestro proceso de expansión? ¿Cómo se está abordando en este momento y cómo se refuerza en un mundo en que hay que internacionalizarse? La universidad asumió una política de internacionalización hace ya bastante tiempo. Creo que el proceso de colaboración internacional entre universidades se expande fuertemente en los años 90, coincidiendo un poco con la caída del muro, y fuertemente en los 2000 con el crecimiento de la globalización mundial. Ese fue un proceso que también llevó a todas las universidades a abrirse y a establecer una serie de convenios. Nosotros no fuimos la excepción. Yo creo que viene una segunda etapa para nuestra universidad y en general para las universidades a través del mundo. O sea, primero era la competencia, ¿quién tiene más convenios? Claro. Y muchas veces esos convenios no tenían gran... éxito. No solo éxito, sino que se firmaban, se acordaban, cóctel, foto, y no había ningún tipo de desarrollo posterior. No había nada al final, claro, pero era importante porque las acreditaciones preguntaban cuántos convenios tiene. Claro. Yo creo que vamos a transitar un proceso inverso, pero más profundo. Es decir, vamos a tener probablemente menos lazos, pero lazos verdaderos con interacción real, con intercambios reales, con colaboraciones. Yo creo que eso es lo primero que va a ocurrir en términos de esta universidad y de todas las universidades. O sea, hay una convergencia a privilegiar a aquellos que son más estratégicos y más profundos. Y luego, bueno, ¿hacia dónde dice que es la Universidad de Santiago de Chile? Yo creo que como universidad que tiene que abrirse al mundo, a todos los espacios. Hemos tenido, dependiendo de las facultades, muchas colaboraciones con Europa. Yo diría que hayan estado fuertemente nuestros lazos como universidad. Y también algunos convenios con Estados Unidos menos. Y en el último tiempo se ha abierto mucho la posibilidad de interactuar con Asia. Entre las cosas que yo creo que como universidad necesitamos para interactuar más, es que nuestra docencia todavía sigue siendo mucho en español. Por ejemplo. Mira. Entonces hay algunos elementos que si queremos interactuar con universidades a nivel internacional tenemos que tener una oferta de curso en inglés, que es el idioma que se está hablando en todas partes, para poder profundizar nuestros lazos. O sea, en cierto sentido creo que debemos continuar nuestro camino a la internacionalización, pero también tenemos que prepararnos. O sea, yo creo que ese es un desafío también interno, no solo externo, porque en investigación siempre hay lazos entre académicos. Pero cómo institucionalmente avanzamos, y cuando uno conversa con instituciones internacionales están preocupados de convenios que tengan docencia e investigación, colaboraciones más profundas. ¿Rector? Y sobre todo a nivel, de pregrado, porque los primeros contactos son más de posgrado, pero cómo involucramos a que el estudiante de la USACH tenga la posibilidad de intercambios con otros países. Yo tuve alumnos, por ejemplo, mexicanos, colombianos, he tenido clases. ¿Tu seminario? Sí, en los cursos. ¿Va a haber alguna proyección especial de que el estudiante sea también un protagonismo de esta globalización o mundialización? Sí, nosotros tenemos becas para apoyar que nuestros estudiantes salgan de intercambio. Hay mucho intercambio, nuestros estudiantes salen mucho a Latinoamérica, lo que es bastante bueno, y algunos también van a otros lugares. El idioma sigue siendo, yo creo, una barrera importante donde tenemos que trabajar. No solo el financiamiento, sino también las herramientas que nuestras y nuestros estudiantes tienen para poder internacionalizarse mejor. Tomo lo que acaba de decir el rector Muñoz, en calidad de suplente de la USACH, respecto al desafío en la interna, la materia de financiamiento, porque ese es un debate que hace rato se está dando. Vemos que claramente no salió el fin del CAES o el FES, entonces preocupa eso, porque ya los desafíos estructurales que se mantienen son de sostenibilidad, modernización, investigación y vinculación con el medio, y todos dependen también de la materia de financiamiento. ¿Cómo se está dando ese debate? ¿Cómo nos estamos preparando como casa de estudio en el próximo mandato, cuando la educación superior es tan importante para el desarrollo de nuestro país? Bueno, lo primero que quiero decir es que en términos de estabilidad financiera nosotros acabamos de aprobar el presupuesto por unanimidad, tanto en el Consejo Universitario como en el Consejo Superior, porque nuestro presupuesto tenía un equilibrio operativo, es decir, los ingresos proyectados son los mismos que nuestros gastos presupuestados. Y eso es una buena noticia. Sin embargo, el sistema universitario chileno tiene un problema estructural importante,
que nos afecta a todos y a todas, y tenemos que buscar estrategias para poder ponderarlo. Y es que en general nuestras remuneraciones aumentan a un ritmo más rápido que el IPC, porque aumentamos de acuerdo al IPC del sector público, muchas universidades hacen lo mismo, pero además tenemos aumentos de grado, jerarquizaciones, por lo tanto nuestra presión es siempre al alza. Y muchas veces los ingresos por docencia asociados a gratuidad no aumentan de la misma velocidad. Y esa diferencia de tasas de crecimiento nos genera un proceso estructural. Y eso es lo que afectaba a muchas universidades, porque esto no nace hoy día, viene hace mucho tiempo. Entonces, esta diferencia estructural es la que tiene que ser bien equilibrada. Nosotros estamos muy contentos de que en algún minuto tuvimos ese equilibrio y hoy día estamos equilibrados. Eso ha sido con el trabajo de todas y todas, por supuesto. Entonces, ahora, mirando una mirada de qué podría ocurrir, nosotros, y tanto el presupuesto de la Nación como nuestro presupuesto ya están zanjados, así que tenemos un 2026 tranquilo. La pregunta sería cuál es la proyección que tenemos hacia adelante. Y yo creo que ahí está nuestra capacidad de transmitir la importancia de la universidad estatal. Porque hay algunos fondos que van solo a universidades estatales. Tenemos algunos fondos que van a todas las universidades del CRUCH, los aportes fiscales, y hay otras que van ahí. Pero nunca hay que olvidarse que la gratuidad también es un aporte estatal a la demanda, ¿ya? Y esos son fondos también importantes que hay. Ahí estamos súper bien. Sí. Yo lamento, o sea, en términos de universidades, yo creo que París están enfrentando el desafío porque todavía no están tomando las medidas necesarias para ver cómo enfrentar este gap de tasas de crecimiento de mediano plazo. Nosotros creo que estamos tomando las medidas, para no alargarnos, tomamos las medidas suficientes para tener un buen 2026 y 2027 sin problema. Estamos en ese trabajo. Y eso es una parte. Ahora, la otra parte que tiene que ver con el acceso a la educación superior, yo lamento muchísimo que no hayamos seguido con la discusión del FES. Porque la gratuidad hoy día resuelve el problema del acceso a la educación superior del 60%, del percentil 60 de la familia más pobre de este país. Y eso es muy bueno. Pero todavía tenemos un porcentaje de personas que no son millonarios. Clase media. Exactamente. Que si uno combina, por ejemplo, supongamos una persona que el padre y la madre ambos trabajan, tienen un sueldo de $1.000.000 cada uno y tienen 2 hijos. Eso da un ingreso per cápita de 500.000, si un millón son 2 millones, dividido por 4, 500.000, los deja fuera los beneficios de la gratuidad. Pregunta, ¿alguno de ellos puede pagar su carrera? Digamos, una carrera, hay carreras que cuestan en algunas universidades 8 millones, 10 millones. Medicina, más larga. ¿Se dan cuenta que estamos en un problema? Sí. El CAE no es la solución, porque tiene un costo altísimo para el Estado. El FES venía a resolver eso, porque más que un préstamo era un subsidio, que bajaba los costos de la educación, o sea, los costos en educación que hace el Estado y también de las familias, porque le ponía un techo al arancel regulado. Nosotros casi todos nuestros aranceles tratamos de estar muy cerca del arancel regulado. Algunos estamos por abajo, que es el costo que el Estado estima. Pero hay otras universidades que se pasan mucho de eso. Entonces el FES era una herramienta que ayudaba a resolver ese problema. Porque la educación no puede ser que deje... Está bien que la gente se pueda endeudar un poquito, pero no con un costo que sea una tremenda mochila, exactamente, por supuesto. Y que no está necesariamente asociada al ingreso futuro. Por eso que el FES era una buena herramienta. Yo lamento mucho que se haya truncado esa discusión. Y este fondo revolvente, bueno. Y ojalá se retome, porque era como muy bueno. Muy bueno para el Estado, porque bajaba los costos, muy bueno para las familias, porque también le bajaba el costo, y al estar indexado al ingreso, lo hacía muy socialmente responsable. Sí. Bueno, cosa que por lo demás los países europeos hacen mucho, el impacto social de las medidas que toman de los sistemas de financiamiento. No es solo es como un tema individual. Rector, ha sido un agrado conversar. Siempre tenemos al rector de la universidad. La primera semana hemos cumplido ese objetivo de línea 1 y bueno, que sea un año espectacular porque partió muy bien. Muchas gracias. Yo solamente tengo que decir una cosa. Cuente. Alejandro, muy feliz cumpleaños. Muchas gracias. Yo sabía. Creo que hay un bono. Había un bono. ¿Hay un bono? ¿Un lápiz? Así que un gusto estar acá, además en su cumpleaños, así que le deseo que sea muy buen año. Yo te voy a regalar un lápiz de los USACH que son súper buenos. Ya. Bueno, Cristian Muñoz Canales, rector en calidad suplente de la Universidad de Santiago de Chile, en un comienzo de año espectacular por la admisión, las postulaciones, y ya a fin de mes tenemos a todos los cachorras y cachorros dando vuelta por la universidad. Se pone muy bonito. No, sí, echa de menos a los estudiantes. Muchas gracias, doctor Muñoz, que le vaya muy bien. Vamos ahora, cuando son las 8:58, rápidamente a revisar la agenda para esta jornada de jueves 5 de marzo. Línea 1 te acompaña en las primeras horas del día con los temas de actualidad que marcan la jornada.
Es el análisis de las noticias de Chile y el mundo, con un enfoque detallado, crítico y en profundidad. Somos Línea 1. En Línea 1, los temas que marcarán la jornada. Agenda para hoy. A las 10:30 el presidente Gabriel Boric encabeza la inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia, o sea, con las estatuas, con todo. No, mira, todavía estaba hasta ayer la noche y de la mañana cuando pasé cerrado lo que es el plinto del general Baqueano, de la estatua, la escultura, pero ya está este monumento más moderno, que estos pilares de Gabriela Mistral, que está bastante bonito, y toda la explanada. Así que vamos a ver si es que en unas horas más, o en un ratito ya, porque estamos en la quema, se abren otros espacios. Y al mediodía, con la presencia del presidente electo José Antonio Kast, el Tribunal Calificador de Elecciones realiza la ceremonia de proclamación de senadores y diputados electos. Bueno, y vamos a ver qué pasa durante el día. En todo caso, a las 9 de la noche, como dato, el presidente Boric va a tener una entrevista en 24 horas central de Televisión Nacional de Chile, que me imagino por un recuento final de su gobierno. Esa es la última entrevista, que sin se duda. lo va a comer estos últimos días. Y esta entrada un poquito confrontacional de un nuevo gobierno. Mañana la vamos a comentar. Y vamos con los resultados de nuestra pregunta del día. El Senado aprueba polémico proyecto que permitiría a reos por causa de derechos humanos conmutar penas. ¿Qué te parece? 2%. Legítimo debate. 36% anticipo de lo que se viene. 63%. Injustificable. Así nomás. Nos despedimos con agradables 17 grados. Recuerda, esperando 31. Nosotros nos vamos a comer torta ahora. Le vamos a guardar a Rodrigo Alcaíno, que ya viene con una nueva edición de Enlace Usach. Le guardamos un poquitito. Oye, Ale, feliz cumpleaños. Gracias. Chao. Gracias, Daniela. Chao. Buenos días a todos. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.